Parte 2. Incluso después que Ramsus volvió a la ciudad, Mio y el resto no fueron llevados de nuevo a esa pequeña habitación estrecha. Probablemente era de esperar. Después de todo, fue un resultado de Klaus siendo el mediador. Una cena de lujo extravagante encima de la mesa en el comedor de lujo, incluso se clasificó a todos sus gustos de la comida en el reino humano, con condimentos y preparaciones cuidadosas e intrincadas. Seera y Klaus, quienes también estaban en la mesa, así como Sesti y Noel, quienes eran responsables de servirles, incluso les dieron las presentaciones detalladas para cada plato individual. Entre la hospitalidad, Ramsus no fue visto en la mesa durante la cena, incluso cuando se suponía que debía haber vuelto a la ciudad, y una hora ya había pasado desde que todos habían regresado a sus respectivas habitaciones. Acompañada por Yuki, María y Kurumi, Naruse Mio apareció en un espacio lleno de humedad y aire caliente. Este espacio donde las chicas desnudas apenas mostraban cierta esencia, era el gran baño para los huéspedes femeninos. Este gran baño lleno de vapor blanco y fino, estaba tallado en mármol con una facilidad impresionante y grande, daba la impresión de dar la sensación de un hotel de primera clase de lujo o un hostal. Tales lugares increíbles para tomar un baño eran raros. Es una lástima que Basara tuviera que estar ausente de esto. De lo contrario, podrían simplemente anunciar a los habitantes de la ciudad que lo eran. Sin embargo, Basara había rechazado esa idea mientras que daba una sonrisa amarga, diciendo que no quería provocar a la gente en la ciudad sin ninguna razón, y Mio solo pudo simplemente renunciar a ello. Ahora, Mio estaba sentada en una silla junto a la pared en la zona de lavado, preparándose para lavarse, pero... Entonces, Mio-sama, por favor discúlpeme. Diciendo eso desde detrás de la espalda de Mio fue Noel con solo una toalla envuelta alrededor de ella. Para alguien como Ramsus, ella no sería de ninguna utilidad una vez que el poder de Wilbero dentro de ella se extrayera, pero aquellos como Klaus que deseaban coronarla como un señor demonio, Mio era el VIP más importante que tenían, por lo que incluso envió a un grupo de personas a su servicio, desde que el lavado del baño para el ajuste de la temperatura del agua era para lavarlos. Por supuesto que Mio y los demás firmemente la rechazaron diciendo que ellos no serían capaces de relajarse, pero a medida que la otra parte insistió fuertemente que recibían el tratamiento adecuado, se comprometieron, dejando a Noel, quien había pasado tiempo con un recorrido por la zona céntrica sirviéndole. Lo siento por molestarle, Noel. Mio asintió, y Noel hizo una reverencia con un sí. En primer lugar, utilizando el agua caliente en el barril de madera para lavarse, Noel comenzó entonces a lavar la espalda de Mio mientras que creaba espuma. Las damas de la familia real y los nobles lavaban suavemente a las personas con el fin de no dañar la piel, y Noel no fue diferente, pero... Cuando la sensación resbaladiza se movió a través de su espalda, Mio no fue capaz de contener sus gemidos sexuales. Solo al lavar su espalda. Mio-sama es tan sensible. Yo he oído que Mio-sama ha hecho un contrato de amo sirviente con Basara usando los poderes de María. ¿Esto se relaciona con eso? Bueno, eso. Mio se puso roja de las burlas de Noel, porque yo soy, en la alegría de ser capaz de tomar un baño en otro reino. Mio se olvidó de prepararse a sí misma, ya que el tiempo en que había hecho el contrato como sirviente con Basara, la sensualidad de Mio había estado desarrollándose con cada uno y cada vez que Basara la subyugaba, y en este momento su cuerpo se había vuelto muy sensible, pero incluso entonces, no había ningún problema en absoluto mientras que tomaba un baño en su propia casa. Podía controlar la cantidad de fuerza para usar mientras que se bañaba por sí misma. Pero hubo muchas veces en que tuvo que tomar un baño junto con Basara y Yuki como resultado de los juegos de María, y... añadiendo en el hecho de que ella había experimentado su cuerpo siendo lavado a fondo por Basara muchas veces, de vez en cuando accidentalmente dejaba pasar algunas reacciones que tenía en esos momentos. ¿Podría ser que la razón por la que redujo el número de personas que le servían? ¿Fue porque tenía miedo de que las personas se enteraran de esto? A decir verdad, no había necesidad de preocuparse de eso en absoluto. Más de eso, y haré que te vayas. Siendo mirada por Mio con vergüenza, Noel se rió y dijo, lo siento mucho, y luego una vez más empezó a lavar a Mio en silencio. Naturalmente, una sirvineta ama no acabaría solo lavando la espalda de Mio, sino también sus axilas, pechos, extremos, caderas, todo eso. Noel restregó todas esas partes. Ya. Mio comenzó a morderse los labios con desesperación para soportarlo, pero eso no fue suficiente para detener sus jadeos y gemidos escapándose, y... no te preocupes. Todos estos son completamente incomparables a cuando Basara lo hace por sí mismo. Está bien. Las técnicas utilizadas eran completamente diferentes cuando Basara estaba jugando con su cuerpo. Siempre era muy audaz, pero prudente, con el amor y el afecto dentro de su inflexibilidad, aunque era muy áspero,
nunca alguien sentiría dolor. Noel no sería capaz de levantar su lado lascivo como Basara lo hacía. Si fuera Basara en su lugar, podría haber sido. Las grandes manos de Basara, el sólido pecho de Basara, el estilo de Basara para ofrecerle un placer alucinante, y sobre todo la calidez que Basara que la relajaba más, pensando en lo que había hecho en el pasado, lo que Noel estaba haciendo en comparación solo le daba una ligera vergüenza, picazón, y algunos gemidos que no podía detener. Después de todo, Basara había lavado sus senos, axilas, ombligo, e incluso su trasero. Por lo tanto, Mio le devolvió la mirada con calma y entregó su cuerpo al lavado de Noel, y después salió su pelo largo. Su peinado era tan cómodo que era como algo hecho en un salón. Mio-sama. Justo en ese momento, Noel de repente dijo eso, causando que Mio se volviera vigilante de repente, pensando que ya estaba a punto de burlarse de ella otra vez. Pero... ¿puedo preguntar, cómo está Lars? Lars. ¿Estás hablando de Takigawa? La impresión de Takigawa era demasiado fuerte, haciéndola incapaz de conectarlo con su nombre original. Bueno. Parece llevarse bien con Basara, ya que pasa mucho tiempo en la escuela con él. Probablemente porque son iguales como de mente, esos dos chicos pierden mucho el tiempo. Pero después de descubrir que Takigawa era el que estaba detrás de esa máscara blanca, Mio y Yuki no fueron muy felices. Takigawa dijo algunas palabras crueles para reabrir la herida en su corazón mientras se encontraba gravemente herido, ambas todavía eran incapaces de perdonarlo. ¿Por qué de repente preguntas? ¿Lo conoces? Sí. Lars y yo crecimos en el mismo orfanato. Por su tono, era fácil de adivinar qué tipo de emociones Noel mantenía por Takigawa. Es igual que yo. Ella había tenido el mismo pensamiento cuando descubrió que Basara y Takigawa se habían dado la mano en las sombras. Al igual que cuando se enteró de que María y Basara habían estado fuera en las noches cazando seres malignos. Al querer preguntar él por qué estaban haciendo este tipo de cosas peligrosas sin decirle a ella. Pero Mio no podía. Debido a que para Mio, que Basara se pusiera en peligro no era por alguna razón que no fuera para protegerla. Si Takigawa no la hubiera ayudado, Sera quien había sido tomada cautiva por Solhear probablemente ya habría sido asesinada. La razón por la que María pudo escapar de ese trágico final fue porque Basara unió manos con Takigawa. Debido a eso, Mio no podía decirle nada al respecto a Basara. Solo eso, en este momento, había una forma de borrar el dolor de Noel, y la clave estaba en las manos de Mio. Así que después que su cabello fuera lavado, Noel, yo. Mio se dio la vuelta, para decirle algo a Noel, pero en ese momento, alguien entró en la zona de lavado y se sentó en la silla junto a Mio. Difundiendo una belleza transparente, era Yuki, quien también había hecho el mismo contrato como sirviente con Basara. Utilizaré esto. Sin mirar a ninguna de ellas directamente a los ojos, Yuki comenzó a lavarse. Incluso sin que nadie le dijera algo, el ambiente comenzó a ser incómodo. Mio-sama, no interrumpiré más lejos. Desde detrás de la espalda de Mio, Noel dijo entonces como si hubiera hecho algo malo, y se levantó. Por favor, disfrute de nuestro baño y quite la fatiga de su cuerpo, voy a estar esperando sus órdenes en el vestuario. Yuki, lo lamento mucho. Mientras lavaba su cuerpo, Yuki asintió, y por lo tanto Noel dejó el baño después de dar una reverencia. Y entonces... pensabas ir a preguntarle a Klaus por sí mismo, si podía cancelar la misión de espionaje de Takigawa, ¿verdad? Al oír lo que dijo Yuki irritablemente. Solo eso, Mio bajó la cabeza con evasivas. No pedimos una habitación de lujo o comida, fueron todas cosas que nos habían preparado, por lo que incluso si nos piden que les correspondamos, podemos rechazarlos. Sin embargo, una vez que hagamos cualquier petición, la situación sería diferente, si se nos pedirá corresponder, sería difícil para nosotros rechazarles. Y lo más importante, de hacer eso sería lo mismo que exponer nuestro punto débil. ¿Lo has olvidado? El demonio llamado Klaus fue uno de los asesores de Wilberto, el estratega una vez llamado el virtuoso. Las lujosas habitaciones, la comida, el comedor y la gran bienvenida, todos fueron una actuación para hacer que te comprometieras a convertirte en el nuevo señor demonio. Si dejaras que esas personas supieran que eres capaz de identificarte con ellos, ¿sabes cuáles serían las consecuencias? Si no deseas que Takigawa tenga una misión aún más peligrosa, si quieres cumplir el deseo de una dama preocupándose por su amor de la infancia, el momento en que ese viejo lo detecte, será una emoción que podrá utilizar para hacer su ataque hacia ti, él tratará inmediatamente de usarlo para hacer una negociación o transacción, y si todavía no es posible, incluso podría utilizar amenazas. Parando aquí, Yuki volvió a mirar a Kurumi quien estaba bañándose junto con la sucubo Loli.
Las amenazas como enviando lejos a María de tu lado, y haciéndola llevar a cabo misiones suicidas son totalmente posibles, y ya que su madre y su hermana mayor están aquí, María no puede rechazar cualquier pedido. Lo siento, incapaz de replicar, Mio bajó la cabeza con remordimiento. ¿No hay necesidad de disculparse? Es solo que espero no te olvides de eso. Y como si le diera consejos, Yuki le dijo a Mio. Incluso si todavía no has decidido qué hacer con el poder de Wilberto, supongo que ya has llegado a una conclusión sobre la identidad de Naruse Mio, así que no te olvides de eso. Con eso, Mio luego asintió con la cabeza. Ah, tienes razón, lo entiendo. En este momento, ella no era la hija del anterior señor demonio, sino la familia de Basara, su hermana, así como su sirvienta. Pase lo que pase, estar a su lado es una necesidad. Eso, es el único deseo de Naruse Mio, y por ese mismo deseo, todos ellos debían volver a esa casa un día. Solo entonces. Está bien si lo consigues, y también me dejas pensar en algo para ayudarte, porque eso también es el deseo de Basara. Yuki también expresó rápidamente un acuerdo hacia Mio. En el corazón de Mio, Yuki era una rival con la que nunca debía quedarse atrás, pero también era una camarada que podía entender más que nadie. Así. Gracias, Yuki. Sintiéndose más a gusto, Mio expresó su agradecimiento, mezclado en un tono de amenaza. No hay necesidad de dar las gracias. Oh, eso es cierto. Llevando una toalla desde la cubeta espumosa hacia Mio, Yuki luego dijo. Mio, te ayudaré a lavarte la espalda. Hacia el tono de una hermana mayor al mando de una hermana menor, Mio abrió mucho los ojos. Probablemente dar un consejo le hizo un tanto engreída. Por lo tanto Mio sonrió y tienes unos modales de carácter muy alto. Tomó la toalla y después de ir detrás de Yuki, ella comenzó a fregar su espalda, no usando la toalla, sino con sus manos en su lugar. La que había sido subyugada por Basara y tenía su sensibilidad aumentada por mucho no era solamente Mio. Es por eso. Ya. Yuki dejó escapar un lindo grito, al saltar del taburete. Mientras se empapaba en el baño, Nana Kakurumi vio a su hermana mayor en el área de lavado de repente saltando hacia arriba mientras que gritaba, y luego cayendo sobre el suelo con su trasero. En silencio, dándose la vuelta para mirar a Mio quien tenía una sonrisa de una vencedora en su cara, Yuki hizo su contraataque. Después de empujar a Mio abajo en el suelo y al mismo tiempo yendo a horcajadas sobre ella, comenzó a amasar violentamente esos grandes pechos. ¡Qué hermoso! Una rica cena Yuri XD. Mio gritó y arqueó su espalda bajo Yuki, y luego sus dos manos comenzaron a hacerle las mismas cosas al trasero de Yuki, no queriendo ser menos. Y fue el turno de Yuki para reaccionar ante un repentino amasado, por lo tanto las dos chicas comenzaron a librar una guerra por su orgullo. Al ver a esas dos hermanas mayores así. Es mejor si yo no me invito los problemas a mí misma. Desde el interior de la bañera, Kurumi se dio la vuelta para que su espalda se enfrentara a la zona de lavado donde Yuki y Mio estaban, y procedió a tomar un descanso en el baño, dejando que el calor del agua la llenara. Exhalando cómodamente con una respiración profunda, entonces ella cogió un poco de agua con las manos. El agua caliente ligeramente azul, parecía haber sido tomada directamente desde el subsuelo, por lo que naturalmente, tendría bastante altas concentraciones demoníacas. Sin embargo, parece tener mucha menos carga en mí ahora. En comparación a cuando ella acababa de llegar al reino de los demonios, el nivel de molestia que sentía en ese entonces ahora parecía haber sido solo un sueño. Aunque su tiempo para acostumbrarse a las concentraciones demoníacas tenía que ver en eso, no fue la razón principal. Así. Kurumi levantó la mano izquierda desde el agua y la tendió, con lo que reunió su conciencia hacia ella, y su guante para controlar los espíritus a continuación se materializó. Dentro de algunas muescas en el guante, se habían insertado bolas de varios colores. Esos eran los elementos necesarios para la comunicación con los espíritus. Ciertamente ahora, había unas cuantas bolas negras que antes no existían ahí. En la oficina de Lucía, Basara revolvió el embrollo en su corazón con la felicidad y el placer, subyugándola, desenredando sus emociones. Cuando abrió los ojos, Kurumi se dio cuenta de que estaba en una cama en otra habitación. Al ver a María mientras dormía acurrucada contra ella, entonces ella recordó lo que Basara le había hecho, luego se convirtió en una ola de luchas internas. En ese momento, Lucía llegó a esa habitación y al ver su situación, Lucía dijo entonces a la Kurumi en alerta en un tono frío e indiferente, gracias por ser amiga de María, y le dio algo a ella. Ese algo eran estos elementos negros. Estos elementos negros tenían la protección de los espíritus de clase alta en el reino de los demonios, por lo que de este modo permitieron que Kurumi se comunicara con los espíritus que no estaban vinculados con un contrato como sirviente durante el uso de la magia espiritual.
Y con la protección de los espíritus de la clase alta, la dificultad de tomar prestado el poder de los espíritus se redujo a un montón. Para Kurumi, quien no había hecho un contrato de amo sirviente con Basara y era incapaz de incrementar su potencial de batalla mediante la profundización de su relación con él, esta fue la ayuda que vino hacia ella cuando la necesitaba. Lucia era parte de la facción conservadora y era un demonio, además que era la ayudante de Ramsus quien le dio la espalda a Mio. Eso hizo que Kurumi aguantara cierta resistencia hacia Lucia en el comienzo, pero la aceptó al final. La razón de ello fue que su orgullo como un héroe no era lo más importante ahora, sino que en cambio era en no convertirse en una carga para Basara y los demás. Así, para el periodo de tiempo mientras ella estaba en el reino de los demonios, esperaba al menos ser capaz de utilizarlo. Y pensar que iba a comenzar a pensar de esta manera, si fuera su yo del pasado, sería impensable para ella vivir junto con María, quien vivía junto con el objetivo de vigilancia, Naruse Mio, y mucho menos luchar junto a ella. También, en su vida diaria, María parecía estar colocándola en situaciones embarazosas todos los días, y ella solo podía aceptarlo ya que no quería quedarse atrás. De hecho, no solo María, sería una Basara o Yuki a veces. Y esa era la razón por la que Kurumi se había convertido en la forma en que estaba ahora, con valentía haciendo lascivas y lujuriosas cosas en la oficina de Lucía, exponiendo su lado increíblemente libertino. Hablando de eso, no importa lo embarazoso que se hubiera convertido, rechazar algo de eso no era una opción. Eso realmente parecía que era la verdad, que realmente no odiaba ese tipo de cosas. Al igual que Mio y Yuki, Kurumi se estaba volviendo poco a poco más y más lasciva, y no era solo eso. Kurumi había hecho un evento que creía era posible solo en sus sueños, en realidad hoy en día, tener un beso con Basara. Aunque la primera vez que estaba en su sueño, y hacerlo en realidad fue solo para satisfacer a Lucía, Kurumi todavía movía de forma automática sus labios para besarse con los labios de Basara, cayendo en su sexualidad con su lengua llena de emociones, lujuriando la existencia de Basara. Desde el momento en que sus labios se pusieron en contacto, el calor y el placer que recibió de Basara todavía permanecía fresco en la mente de Kurumi. Kurumi de repente se puso roja de la vergüenza y trajo su cara de nuevo en el agua parcialmente, mientras que soplaba burbujas y sin darse cuenta de que alguien estaba infiltrándose en ella. Mi querida Kurumi, de repente, siendo abrazada por detrás por María, Kurumi dejó escapar un grito agudo. Oye, no vayas a asustarte por mí. Ara, no, que Kurumi fue la que parecía molesta y no me hizo caso, por lo que cierta persona fue muy solitaria. Tú no estabas mirando allí, al lugar donde mi hermana mayor y Mio están. María se rió y dijo: por supuesto que me gustaría, pero acabar haciendo eso por sí sola sería muy aburrido, y es por eso que vine aquí para disfrutarlo junto contigo, al igual que los tiempos habituales cuando disfrutamos de películas eróticas juntas. ¿De qué hablas? Tú fuiste la que me obligó a mirarlas, diciendo que era para fines académicos. Jajajaja, sí es pues claro, cuando todos hacen sus sesiones nocturnas intensivas de ricura siempre es para fines académicos. ¿Qué creías? Emoticono cara riendo. Y no estaba mal del todo. Es por eso que esto también es material de investigación. Observar para aprender de la ricura, que mejor conocimiento XD. Y con una sonrisa cautivadora, María comenzó a masajear los pechos de Kurumi y empezó a lamer su cuello. Al asalto de María, Kurumi trató de aguantar su lucha a muerte, tratando de quitársela de encima, mientras que María agitaba los brazos en la superficie del agua, pero no pudo al final. Ufufu. Has pasado por esto muchas veces, pero eres tan tímida como la primera vez. Kurumi es muy linda. Con la quema de las llamas de la pasión visible dentro de sus ojos, María dijo entonces: ven, Kurumi. Dame tus axilas, expone tus axilas. Quiero llenar tu debilidad con mi saliva. Mierda. Si esto sigue así, voy a caer en una de las trampas experimentadas de María, y por lo tanto, Kurumi volvió la línea de visión hacia la zona de lava donde Mio y Yuki estaban en la esperanza de un rescate. A pesar de que su atención había dejado esa zona por solo un ligero momento, la situación no había cambiado mucho. Con espuma cubriendo sus cuerpos, aún estaban asaltando los puntos débiles de la otra, mientras jadeaban y jadeaban, sin ninguna intención de renunciar en absoluto. No habían llegado hasta la primavera caliente todavía, pero sus ojos ya se habían vuelto sin vida, con voces débiles y pieles de color rosa. Por supuesto, eran completamente ajenas a la difícil situación de Kurumi. Cuando María vio que Kurumi ahora no tenía nadie más a quien recurrir para ayudarle. Fufufu, es una lástima. Ven, renuncia a ello y déjame lamer, chica lasciva, por la mierda donde están las ilustraciones de estas escenas, por Dios. Uno tiene imaginación, pero nunca tanta, tampoco se teme, sé.
Cuando los labios de María se acercaban, los ojos de Kurumi también se abrieron como de costumbre en previsión del asalto del placer. Ah. ¿Qué es ese elemento? Nunca he visto ese color antes. María, de repente se dio cuenta del conjunto de elementos negros en su guante, lo que a su vez hizo recordarle a Kurumi, Lucía lo había dicho antes, cuando ella se los dio. En aquel entonces, Lucía había dicho: por favor, continúa cuidando de mi hermana pequeña. Ella miraba a la María durmiendo a su lado cuando ella dijo eso. Por lo tanto, confiada con el cuidado de María, le preguntó por aquellos elementos negros también después de ella. Al mismo tiempo, un patrón de magia se abrió en el suelo, en el momento en que María dejó escapar un sonido extraño al ver eso, la Lolizuku voló fuera del baño junto con una gran cantidad de agua, chocando con Mio y Yuki por la pared de la zona de lavado, así como enviando las toallas y los cubos volando. Cucú, ¿qué pasó? ¿Qué es ese fuerte ruido? Noel se precipitó frenéticamente en el baño, pero Kurumi se mantuvo en silencio, y luego salió del baño rápidamente. Definitivamente voy a usarlo bien con mucha gratitud. Lanzando eso detrás de ella, Kurumi luego se fue desde la zona del baño por su cuenta en primer lugar. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.